Comienza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega. Se ruega confirmación. Así se lee en la invitación que te envían para una boda o en la cita que te proponen para ir al médico. Se ruega confirmación porque hace falta confirmar ese evento o ese compromiso previamente adquirido. Se ruega confirmación para estar seguros si podemos seguir adelante con eso, para saber si cuentan contigo o tienen que ceder la vez o dirigir la invitación o propuesta a otros. ¿Cuántas veces tenemos que confirmar cosas en nuestra vida, verdad? La sociedad nos dice, necesitamos tu confirmación. Y Dios también nos va a decir lo mismo, con un sacramento específico. Quiero tu confirmación, ruego tu confirmación. En realidad, mi confirmación, dice Dios, sobre ti, a través del Espíritu Santo. Sí, hijo o hija, necesitas el sacramento de la confirmación. Buenísimos días, amigos de Radio María, bienvenidos una mañana más al programa sobre el Yucat, el Catecismo Juvenil, que a todos nos sirve, también a los que no somos ya tan jóvenes, para rejuvenecer, eso siempre, nuestra fe. Sí, necesitamos la confirmación. Ya tenéis este sacramento seguramente tantos de los que nos escucháis ahora en este programa, desde hace muchos años, a lo mejor. De pequeño me confirmaron cuando el señor obispo vino a mi pueblo, muchas personas mayores dirán. Cuando era adolescente o joven lo recibí, dirán otros de mediana edad, entre los cuales se incluye un servidor, ¿no? A lo mejor otros, al escucharme ahora, piensan, pues resulta que yo no estoy confirmado o confirmada. Bueno, pues para todos es lo que vamos a tratar hoy en los números 203 y 204 del Yucat, que nos hablan de la maravilla del sacramento de la confirmación. Pero antes vamos a dirigir esta oración hoy al Espíritu Santo, verdadero protagonista de este sacramento que trataremos. Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad Santa, a ti acudimos siempre al comenzar cualquier oración y actividad, porque sabemos que eres la luz y la fuerza que necesitamos para llevarla a buen término. A ti recurrimos esta mañana de una manera especial, ya que vamos a tratar del sacramento de la confirmación, por el que tú te nos das de una forma plena y definitiva, completando nuestra iniciación cristiana e impulsándonos a una vida de auténticos apóstoles de Jesucristo y de verdaderos hijos de Dios Padre. Te pedimos luz y fuerza para aprender más de ti y de tu sacramento. Confírmanos también hoy en la fe, como el día de Pentecostés a toda la Iglesia, como el día de nuestra confirmación a cada uno de nosotros. María, Madre nuestra, está también a nuestro lado, como con los apóstoles en el día de tu efusión santa. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega. Bien, pues como sabéis, comenzamos nuestro programa siempre haciéndoos una pregunta a todos los que nos escucháis en este momento. Una pregunta relacionada con el tema que vamos a ver hoy, que como ya hemos dicho muy claro, va a ser el sacramento de la confirmación. Entonces la pregunta que os dirigimos tiene que ver con el sacramento de la confirmación, porque todos recordamos haber ido, nuestra propia confirmación o haber asistido a la confirmación de algún familiar, de algún amigo. Entonces vamos a recordar de qué color son las vestiduras litúrgicas del obispo o sacerdote ministro del sacramento de la confirmación cuando administra este sacramento. Eso si no coincide con alguna otra fiesta litúrgica, que entonces puede cambiar. Pero si no, ¿de qué color son las vestiduras litúrgicas, la casulla, del obispo o sacerdote ministro del sacramento de la confirmación
cuando administra este sacramento. Recordemos que los colores litúrgicos son 4, verde, blanco, rojo o morado. Entonces uno de estos es la respuesta. Bueno, pues ahí queda la pregunta. Creo que es fácil, pero bueno, se admiten también explicaciones y razonamientos, pero eso sí, si lo que mandáis es un audio al WhatsApp, pues que no pase de 30 segundos, porque si no, no podemos ponerlo, si se alarga mucho. Entonces podéis ir enviándonos vuestras respuestas al WhatsApp del programa, que es bien sabido ya, pero lo vamos a decir una vez más, el 668-594-383. Repito, 668-594-383. Bueno, pues mientras vamos pensando de qué color son las vestiduras litúrgicas en el sacramento de la confirmación, pues vamos a comenzar ya con los puntos de hoy. Van a ser solo 2, luego serán un poquito más largos, van a coincidir con las 2 partes que hacemos del programa. La primera parte vamos a ver qué es el sacramento de la confirmación, es decir, la definición del sacramento de la confirmación, y la segunda, la relación que tiene con la Sagrada Escritura. ¿Dónde viene la Sagrada Escritura? Porque es en muchos sitios, digamos, las referencias al sacramento de la confirmación, al envío del Espíritu Santo. Son respuestas que, como veréis, pues son, digamos, no del típico catecismo de punto 1, punto 2, punto 3, ¿no?, sino respuestas como muy sugerentes, muy juveniles, vamos a decirlo así, muy prácticas. Entonces esa es una de las riquezas del YOUCAT, ¿no?, que nos ofrece una serie de reflexiones desde un punto de vista, pues eso, muy práctico, como veréis, muy sugerente. Bueno, pues vamos a escuchar este primer punto, el número 203. ¿Qué es la confirmación? La confirmación es el sacramento que completa el bautismo y en el que recibimos el don del Espíritu Santo. Quien opta libremente por una vida como hijo de Dios y bajo el signo de la imposición de las manos y la unción con el crisma, pide el Espíritu de Dios, recibe la fuerza de ser testigo del amor y del poder de Dios con sus palabras y obras. Es entonces un miembro pleno y responsable de la Iglesia Católica. La respuesta de este punto 203 del YOUCAT ha afirmado que la confirmación es el sacramento que completa el bautismo. ¿Pero en qué sentido lo dice? ¿Es que el bautismo deja algo incompleto? No, en absoluto. En cuanto que el bautismo nos hace hijos de Dios, y esto de un modo definitivo y completo. Nada nos hace falta para completar el ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué hace falta completar? Pues lo que llamamos el proceso de iniciación cristiana, que parte del bautismo, por supuesto, pero no finaliza ahí. Y eso hay que completarlo, la iniciación cristiana. Y esta se va a completar con los sacramentos de la Eucaristía y de la confirmación. Recordemos que estos 3 sacramentos, esta tríada, pues compone o supone lo que se llama la iniciación cristiana. Ya en el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo, igual que la configuración existencial con el Hijo, que es Jesús, y por supuesto el ser hijos del Padre, ¿no? Pero Dios, siendo Trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha establecido que esto se refleje también sacramentalmente en nuestra vida cristiana. Así, el bautismo viene a ser más bien el sacramento del Padre, la Eucaristía el del Hijo, y la confirmación el sacramento del Espíritu Santo. A ver, que la Trinidad Santa, las 3 personas divinas, están presentes en cada uno de estos sacramentos, por supuesto. Pero es verdad que Dios mismo quiere subrayar este protagonismo propio del Padre en el bautismo, del Hijo en la Eucaristía y del Espíritu Santo en la confirmación. Es decir, en estos 3 momentos, en cada momento sacramental que constituye la iniciación cristiana. Se completa esta iniciación cristiana de cada bautizado a través de la Eucaristía que nos da a Jesús, el Hijo de Dios, hecho alimento, y en la confirmación, por la que recibimos la efusión del Espíritu Santo. Luego podemos ver este reflejo de la Trinidad, en los sacramentos, en cada uno de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Bautismo nos hace hijos del Padre, la Eucaristía, la comunión, nos hace recibir al Hijo,
su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad, y en la confirmación recibimos el Espíritu Santo con sus 7 dones, ¿no? Por lo tanto, en la confirmación recibimos este don del Espíritu Santo, que, ojo, es necesario para nuestra vida cristiana. Necesitamos el Espíritu Santo. No bastan nuestras propias fuerzas para ser santos. Nos hacen falta los dones del Espíritu Santo, en definitiva, la gracia de Dios, la ayuda, el impulso de Dios. En el bautismo ya hemos dicho que hay una unción con el Santo Crisma, una crismación, como una especie de anticipo de lo que será después la confirmación. En esta unción bautismal se quiere significar la configuración del bautizado con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Pero no es una unción que sea otro sacramento distinto todavía. En las iglesias orientales sí, puesto que en ellas el bautismo, confirmación y Eucaristía se celebran en una misma ceremonia, fijaos. Los bebés que son bautizados reciben también los otros 2 sacramentos, reciben juntos los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. En la Iglesia latina, sin embargo, se tendió a separar la recepción de los 3 sacramentos para subrayar, entre otras cosas, la vinculación a la Iglesia a través del obispo, que pasó a ser el ministro ordinario de la confirmación, como veremos algunos puntos más adelante. Es decir, en la Iglesia primitiva siempre bautizaba el obispo, pero en la medida que van creciendo las comunidades cristianas, que las diócesis se hacen más grandes, pues es imposible que el obispo vaya a bautizar a todos, ¿no? Digamos, la Iglesia latina. Y entonces pues se reserva, digamos, la confirmación, la crismación, que antes estaba en el rito del bautismo, como sacramento, pues se retrasa, digamos, pues para que sea el obispo, aunque, como veremos, podrá ser otro ministro también, delegado por él, otro sacerdote, que la administre, pero siendo el obispo el ministro ordinario de la confirmación, pues se quiere subrayar en la Iglesia latina, repito, pues la vinculación, digamos, del cristiano con la Iglesia en la figura del obispo, ¿no? En la tradición de la Iglesia latina, por tanto, los 3 sacramentos de la iniciación cristiana se separaron, quedando el bautismo para los primeros días o semanas de vida, y la Eucaristía y la confirmación para más tarde, haciéndolos la persona de niño, de adolescente o de joven, pues ya más consciente, y subrayando de este modo pues la libertad por su parte al recibirlos, llegando así a ser, como nos ha dicho este punto del JOWCAT, miembro pleno y responsable de la Iglesia Católica. En cuanto al orden que deben seguir los sacramentos de iniciación, es algo a lo cual ya nos referimos cuando hablamos de los 7 sacramentos en general, si recordáis, ¿no? El orden teológico es claramente este: bautismo, confirmación, Eucaristía, puesto que la Eucaristía es el sacramento culmen de la vida cristiana, ¿no? Entonces, teológicamente, digamos, debería ocupar el último lugar. La Eucaristía, el último me refiero de los 3, ¿no?, en la lista. No obstante, el orden pastoral pasó a ser en muchos lugares este otro: bautismo, Eucaristía y confirmación al final, ¿no? Es decir, pasar la confirmación al tercer lugar para que se viera más claramente la opción libre, consciente y, por tanto, de mayor compromiso y responsabilidad cristiana por parte del candidato, que pasaba a tener ya la edad de la adolescencia o de la juventud, ¿no? Esto tiene, claro, pues muchas ventajas pastorales, pero también algunas desventajas, sobre todo el hecho de que muchos jóvenes, demasiados, pues quedan sin confirmar y por tanto queda incompleta su iniciación cristiana. Esto provoca que cuando la Iglesia misma les exige este sacramento para recibir, por ejemplo, el sacramento del matrimonio o para poder desarrollar una misión eclesial como es la de padrinos de un bautismo o de una confirmación, pues surja muy frecuentemente el problema de que esos novios o esos candidatos a ser padrinos pues no están confirmados. Y ya tenemos entonces el lío de que te digan que en algunos sitios o en algunas parroquias lo exigen y en otras no, o no te lo tienen tanto en cuenta.
A ver, la cuestión a nivel normativo pues está pues claramente especificada en el derecho canónico, concretamente leemos en el canon 1065, parágrafo primero, lo siguiente: los católicos aún no confirmados deben recibir el sacramento de la confirmación antes de ser admitidos al matrimonio, si ello es posible sin dificultad grave. Ahí está lo cuestionable a veces, ¿no? Lo de la dificultad grave, ¿no? Pero en principio, pues se exige la confirmación, En cualquier caso, un cristiano nunca tiene que entender la confirmación como un mero requisito, no sé, algo casi anecdótico o burocrático. Pues tengo la confirmación o la tengo, como el que tiene, no sé, una pulsera o un título, digamos, de algo. No, es que la confirmación es mucho más. Tenemos que verla como lo que es, ¿no? El completar la iniciación cristiana, es decir, ese organismo espiritual cristiano, la completa relación con el Padre, el Hijo y también con el Espíritu Santo, es decir, ese trípode sobre el que se sostiene la vida cristiana. Si solamente tenemos bautismo y primera comunión, digamos, la Eucaristía, pero nos falta la confirmación, pues es como que estamos nada más que con dos patas, no con las tres del trípode, ¿no? Que supone pues toda la iniciación cristiana, la relación con Dios Trinidad, ¿no? Pues entonces el sacramento de la confirmación es un sacramento que nos hace adultos en la fe y que nos capacita, al recibir la luz y la fuerza del Espíritu Santo, para asumir del mejor modo los compromisos de la caridad y de la vida cristiana, ¿no? Este sacramento se pide para el matrimonio y para hacer de padrino o madrina, porque ambas cosas son un servicio cristiano, una misión eclesial. En el caso de los padrinos se ve claro cuando se tiene en cuenta este compromiso de fe, este compromiso eclesial. El papel de un padrino o de una madrina es el de acompañar al bautizado o al confirmando en la vida cristiana. Pero si ese padrino o madrina no han alcanzado ellos mismos aún la iniciación completa sacramental de la vida cristiana, recibiendo ellos mismos el sacramento de la confirmación, pues es un claro contrasentido, ¿no? Algo incoherente, que puedan pasar a ser como entrenadores, vamos a decirlo así, sin haber sido, digamos, futbolistas del todo, en el sentido de recibir la iniciación cristiana completa, ¿no? El ejemplo creo que nos vale, y ahora el Yucat también nos va a poner una imagen muy parecida, ¿no? Pero vamos, volvamos ahora a la esencia de lo que es el sacramento de la confirmación, que de eso trata este número 203. Se recibe la efusión del Espíritu Santo, al modo de Pentecostés, cuando lo recibieron los apóstoles, ¿no? Los 7 dones del Espíritu Santo se derraman abundantemente sobre el confirmando, de modo que se ve iluminado su entendimiento mediante los dones de sabiduría, entendimiento, consejo y ciencia, estos 4, y también se ve fortalecida su voluntad, con los dones que inciden en ella más directamente, que son los dones de fortaleza, piedad y temor de Dios. Es decir, 2 en 1, nos da produce 2 efectos en nosotros la confirmación. Pues ilumina nuestro entendimiento, nuestra mente, para captar mejor las cosas de Dios desde la fe, y fortalece nuestra voluntad, muchas veces una voluntad débil, ¿no?, que cede demasiado fácilmente al pecado, ¿no? Pues la confirmación nos hace fuertes, ¿no? La confirmación es, por tanto, un sacramento que conduce al cristiano a la madurez que se requiere para ser un cristiano auténtico, comprometido, misionero. Si ya en el bautismo había sido configurado con Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, este triple ministerio se ve completamente reforzado en la confirmación. Sobre todo es muy claro en la dimensión profética, ¿no?, ya que en la confirmación convierte al cristiano en testigo del amor y del poder de Dios con sus palabras y obras, como nos ha recordado textualmente
este punto 203. Yo muchas veces a los jóvenes, adolescentes o jóvenes que se van a confirmar, les digo, mirad, mayor de edad en el plano civil, en la sociedad, se llega cuando uno cumple 18 años, pero en la Iglesia, ahora que os vais a confirmar, vais a ser ya adultos en la fe, ¿no? Y les hace pues mucha ilusión, ¿no? Y les da mucha emoción oír esto, ¿no? Que van a ser adultos ya, van a dejar de ser niños en la fe para convertirse en adultos por medio del sacramento, de la recepción del sacramento de la confirmación. En la explicación o comentario que nos ofrece el mismo Youcat, después de la respuesta, pues ya hemos dicho que hay un ejemplo, como muy juvenil, un ejemplo que se pone relacionado con el mundo del deporte, ya lo hemos citado un poquito antes. Y dice así, leo textualmente porque está muy bien, ¿no? Este ejemplo, esta imagen. Cuando un entrenador manda salir al campo a un futbolista, le pone la mano en el hombro y le da sus últimas instrucciones. Así se puede entender también la confirmación. Entramos en el campo de la vida. Se nos imponen las manos. Por el Espíritu Santo sabemos lo que debemos hacer. Nos ha motivado profundamente. Su envío resuena en nuestros oídos. Sentimos su ayuda. No queremos decepcionar la confianza que ha puesto en nosotros y vamos a ganar el partido para Él. Solo tenemos que querer y escucharle. Hasta aquí está este texto que, como digo, viene en el mismo Youcat, en la explicación que después de cada número, de la respuesta a cada número, pues viene ahí y creo que es una magnífica imagen, ¿no? Esta del entrenador y del futbolista cuando va a saltar al terreno de juego. Porque precisamente los signos de la confirmación son estos: la imposición de las manos del obispo o sacerdote que confirma y las palabras de envío que le dirige al confirmando, las palabras rituales que significan ese envío apostólico y misionero con la fuerza y la luz del Espíritu Santo. Pero de la forma en que se desarrolla el sacramento hablaremos más en detalle el próximo día en un número posterior. De momento, quedémonos con la enseñanza y la certeza de que el sacramento de la confirmación es una maravilla, una obra santificadora de primer orden que realiza Dios Espíritu Santo en nuestra alma. Vivamos la alegría, pues, de estar confirmados y de renovar la efusión del Espíritu Santo cada día en nuestra vida. La vida cristiana es un continuo Pentecostés. Bien, pues vamos a hacer ahora una breve pausa, más que pausa, que suena un poco a desconectar, un momento de reflexión de todo lo que hemos ido viendo, que es mucho y muy bueno todo, ¿no?, sobre el sacramento de la confirmación. Escucharemos una canción que me llegó el otro día, pero que la verdad es que no he sido capaz de encontrar de quién es, buscando por internet y preguntando por ahí. Luego, mucho me temo que es una canción generada por la inteligencia artificial, pero bueno, lo que dice está muy bien, se titula Eres mi verdad, y aunque parece referida, claro está, a una amistad humana, nosotros lo podemos decir ahora al Espíritu Santo, con frases como esta que se escuchan: tú me haces feliz cada día, estar contigo es lo mejor, tu amor llena mi corazón. La escuchamos. Tú me haces feliz cada día, tu sonrisa es mi alegría, estar contigo es lo mejor. Tu amor llena mi corazón, no necesito más que tu amor. Tu cariño es mi razón, estar contigo es mi deseo. Te quiero más de lo que veo. Te quiero, eres mi verdad. Contigo quiero caminar. Tu amor es todo para mí, eres lo que siempre soñé encontrar. Cuando me abrazas siento paz, tu cariño nunca se irá. En tus ojos veo mi hogar, contigo siempre quiero estar. No necesito más que tu amor, tu cariño es mi razón. Estar contigo es mi deseo, te quiero más de lo que veo. Te quiero, eres mi verdad. Contigo quiero caminar. Tu amor
soñé encontrar. No hay tiempo que me aleje de ti. Tu amor siempre está aquí. Eres mi fuerza, mi destino. Te elijo para siempre, cariño. Siempre te voy a amar. Eres mi luz, mi lugar. Mi vida contigo quiero vivir, porque contigo soy feliz. Te quiero, eres mi verdad. Contigo quiero caminar. Tu amor es todo para mí. Es lo que siempre soñé encontrar. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el padre Mario Ortega. Entramos ya, amigos, en el segundo bloque o parte del programa y vamos a recordar esa pregunta que estamos dirigiendo desde el comienzo del programa a nuestros oyentes y que ya nos vais contestando, incluso explicando un poco, porque, bueno, pues la respuesta es una sola palabra. Muy fácil es la pregunta de hoy, pero bueno, pues si uno da el porqué, pues mejor, ¿no? La pregunta, os recuerdo, es la siguiente. ¿De qué color son las vestiduras litúrgicas del obispo o sacerdote ministro del sacramento de la confirmación cuando administra este sacramento? Y la celebración no coincide con otra fiesta litúrgica, no sé, las fiestas del pueblo, por ejemplo, o de la parroquia. Entonces serán de otro color, pero si no, ¿de qué color son las vestiduras litúrgicas del obispo o sacerdote ministro del sacramento de la confirmación cuando administra este sacramento? Y recordemos que los colores litúrgicos son 4: verde, blanco, rojo y morado. Bueno, pues uno de estos es. ¿Y por qué? Bueno, pues nos enviáis las respuestas, ya sabéis, al WhatsApp del programa 668-594-383. 668-594-383. Yo creo que le vamos a poner una musiquita un día, ¿verdad, Yolanda? La tenemos por ahí, pues para decirlo así en los números y que nos queden mejor en la memoria. Bueno, pues hablando de números, vamos con el número ahora 204, el punto 204 del Youcat, que es muy bonito porque pone en relación, digamos, el sacramento de la confirmación con la Sagrada Escritura, porque en la Sagrada Escritura aparece muchísimas veces, digamos, ya en el Antiguo Testamento y, por supuesto, como no, en el Nuevo, la efusión del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a escucharlo, número 204 del compendio, no, del Youcat. Lo escuchamos. ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca del sacramento de la confirmación? Ya en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios esperaba que el Espíritu Santo se derramaría sobre el Mesías. Jesús llevó una vida en un espíritu especial de amor y en total unión con su Padre del cielo. Este espíritu de Jesús era el Espíritu Santo, que anhelaba el pueblo de Israel, y era el mismo espíritu que Jesús prometió a sus discípulos, el mismo espíritu que descendió sobre los discípulos 50 días después de la Pascua en la fiesta de Pentecostés. Y nuevamente es el mismo Espíritu Santo de Jesús quien desciende sobre aquel que recibe el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación tiene numerosas y múltiples referencias en la Sagrada Escritura, comenzando ya desde el Antiguo Testamento, como nos ha afirmado este punto del Youcat.
Y es que significa siempre la fuerza que Dios promete y da a sus elegidos. En primer lugar, al Mesías prometido, asegurando en diversas profecías que sería ungido por el Espíritu. Sobre todas estas profecías destaca, como no, aquella del profeta Isaías, que Jesús mismo se ocupó de proclamar en la sinagoga de Nazaret y declarar cumplida en él, ¿no? Recordemos esa famosa profecía leída y cumplida por Jesús: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar a los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Es una profecía contenida en el capítulo 61, el primer versículo del profeta Isaías, Isaías 61, 1. Pero es que antes de este episodio sucedido en la sinagoga de Nazaret de Jesús, pues habíamos visto a Jesús recibiendo en el río Jordán el bautismo de Juan. Y en esos momentos, recordémoslo también, la voz del Padre surgió de los cielos diciendo: «Este es mi Hijo, muy amado», y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Ahí tenemos bien reflejados, partiendo del mismo Jesús, los sacramentos del bautismo y de la confirmación, ¿no? El envío del Espíritu Santo. Y es que el pueblo de Israel estaba convencido de que efectivamente, como Dios lo había prometido en numerosas ocasiones, el Mesías iba a ser tocado por la mano de Dios, revestido de su Espíritu. Ese Espíritu Santo que aún no había sido revelado como una persona más de la Santísima Trinidad, pero el pueblo judío entendía que era toda la fuerza de Dios, que iba a caracterizar y a acompañar la misión del Mesías cuando viniera. Por eso el Mesías iba a estar lleno del Espíritu de Dios, ¿no? De la fuerza de Dios. No obstante, de un modo muy distinto al que ellos pensaban, Jesús fue mostrando y demostrando esta fuerza de Dios que le venía por el Espíritu Santo, no a través de una fuerza, digamos, en el sentido humano de la palabra, ¿no? De una imposición de poder, sino del amor, de la fuerza del amor, ¿no? Porque el Espíritu Santo es espíritu de amor, ¿no? Esa fuerza del amor infinito de Dios, que es el único capaz de cancelar la deuda contraída por el hombre mediante el pecado. El Espíritu Santo es el único que podía y puede renovar la faz de la tierra, como decimos, ¿no? En esa oración antiquísima del Espíritu Santo, renovar la faz de la tierra. Así que Jesús viene con la fuerza del Espíritu Santo y es conducido por él, y lleva así a cabo su misión de revelar al Padre y obtenernos su misericordia y su perdón. Pero para esto el Hijo se tiene que entregar por todos. Y esta entrega mesiánica y redentora Jesús la cumple con la fuerza, precisamente, del Espíritu Santo. Ya Juan el Bautista había dicho que Dios Padre daba a su Hijo el Espíritu Santo sin medida, o sea, constante y abundantemente, ¿no? Y ya durante toda su vida, la vida de Jesús, la vida oculta sumida en el trabajo humano durante 30 años en Nazaret, y también, por supuesto, sobre todo, su vida pública de predicación y milagros, fue una revelación constante del Espíritu Santo. Jesús llevó una vida en un espíritu especial de amor y en total unión con su Padre del cielo. Hemos escuchado en este número 204 del Youcat. Y es que mires por donde mires la vida de Jesús, tanto las intimidades de su corazón, sus sentimientos, como sus obras y sus palabras, es fácil descubrir siempre la presencia del Espíritu Santo, que es el que tiene a Jesús unido al Padre constantemente, puesto que el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Luego vemos a Jesús unido continuamente al Padre, dedicando noches enteras en oración al Padre, el Padre siempre en su predicación, en su boca, en su corazón. Pues esto es porque tiene el Espíritu Santo, que es el amor que une al Padre y al Hijo. Es también el Espíritu Santo el que Jesús invoca y pide al Padre que se derrame cada vez que hace un milagro, o cuando se retira en oración, como hemos dicho, o cuando enseña a sus discípulos o a la multitud.
Finalmente, es también el Espíritu el que Jesús entrega en la cruz cuando murió. Exhaló el Espíritu o entregó el Espíritu, leemos en el Evangelio, ¿verdad? En el momento de la muerte de Jesús en la cruz. Y es verdad que es una forma de decir que una persona muere, que se separan su alma y su cuerpo, pero es también, en el caso de la muerte redentora de Jesús, un claro modo de expresar que Jesús quiere que su Espíritu se derrame sobre su Iglesia, pase de él a su Iglesia, empezando por la Virgen María, que está ahí al pie de la cruz. Y una vez resucitado, Jesús lo primero que dirá a los apóstoles, después del saludo inicial, paz a vosotros, será recibid el Espíritu Santo. O sea que, como vemos, el último gesto de Jesús antes de morir entregó el Espíritu, y el primer gesto, o palabra, mejor dicho, de Jesús resucitado a los apóstoles es también entregar el Espíritu, recibid el Espíritu Santo, ¿no? No obstante, esta efusión espiritual se llevará a cabo el día de Pentecostés. Desde ese día el Espíritu Santo mueve a la Iglesia, la ilumina, la guía, la sostiene, la levanta, la impulsa, la lleva a cumplir su misión. Esto como Iglesia, es decir, colectivamente, pero también a nivel personal. Es decir, cada miembro de la Iglesia, en cada miembro de la Iglesia se derrama el Espíritu Santo. Y ese nuevo Pentecostés para cada uno de nosotros tiene un nombre muy claro, la confirmación. En ella somos ungidos con el óleo santo, crismados con el Espíritu Santo que nos asocia a Cristo más íntimamente. También la confirmación es conocida con este nombre de crismación, sobre todo en las iglesias orientales. En Occidente se ha preferido siempre el nombre de confirmación porque confirma la gracia del bautismo, robustece la gracia bautismal. Los apóstoles así lo vivieron y así lo practicaron. Vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles como Pedro y Juan, en el viaje de la confirmación, lo podríamos decir, pues ambos imponen las manos a nuevos cristianos que antes solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús, para que su corazón se llene del Espíritu Santo. También se le conocía a este sacramento en la época de los apóstoles precisamente así, como la imposición de las manos. Decía San Pablo VI, fijaos qué idea y qué frase tan bonita, ¿no? En esta imposición de las manos, la que ha sido es esta imposición de las manos la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa en cierto modo en la Iglesia la gracia de Pentecostés. Hasta aquí esta cita de San Pablo VI. Y es que es la lógica de la salvación de Dios en Jesucristo. Es decir, si Jesús fue lleno del Espíritu Santo, pues la Iglesia, su cuerpo místico, y cada uno de sus miembros tienen que estar también habitados por el Espíritu Santo, porque Dios Padre nos quiere santos, nos quiere semejantes, lo más posible a su Hijo amado Jesús. El crisma, que es el óleo o aceite perfumado que se usa como materia del sacramento, hace referencia al nombre mismo de cristiano, que significa ungido, y tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo, leemos en Hechos de los Apóstoles 10:38. La presencia del Espíritu Santo en la Iglesia es la que le asegura su subsistencia hasta el fin del mundo. Si no fuera porque el Espíritu Santo guía y sostiene a la Iglesia, es decir, si la Iglesia fuera una institución simplemente humana, pues ya se habría acabado hace mucho tiempo, con todas las persecuciones y deserciones que ha tenido, y crisis y cismas. Sin embargo, la Iglesia sigue y seguirá viva siempre, porque el Espíritu Santo es, como decimos en el credo, Señor y dador de vida. Así también cada cristiano que conserva la gracia del Espíritu Santo y lo invoca y adora con frecuencia en su alma como dulce huésped del alma, que es, ¿no? Fijaos qué bonita esta expresión, dulce huésped del alma, pues el cristiano que lo invoca y adora, pues también perseverará hasta el final, como la Iglesia, hasta el cielo, ¿no?
En la Sagrada Escritura, hasta sus últimos versículos, fijaos, en el libro del Apocalipsis, aparece el Espíritu Santo ligado a la Iglesia como su esposa, pidiendo la venida definitiva del Señor. El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor, ¿no? Es uno de los últimos versículos de la Biblia, de los 4 o 5 últimos no lo recuerdo bien ahora, del libro del Apocalipsis. Por eso, un cristiano, cuando vive unido al Espíritu Santo que ha recibido en el bautismo y en la confirmación, siempre se mantiene en pie, en la esperanza del Evangelio, siempre supera toda dificultad, porque el Espíritu Santo tiene más fuerza que todo el mal junto. El Espíritu Santo tiene la capacidad de poseer a la persona, no para quitarle su dignidad y su libertad, sino todo lo contrario, para darle la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Todo esto lo revivimos cuando agradecemos el don recibido en el sacramento de la confirmación. Bien, pues continuaremos hablando de la confirmación el próximo día. Aún nos quedan otros 3 puntos del JOWCAT para ello. Vamos a escuchar ahora otra canción y se me ocurre esta, la cantada por Joe Cocker y Jennifer Warnes, que sirvió de tema principal en la banda sonora de la película Oficial y Caballero, allá por los años 80. La elijo porque se titula Up Where We Belong, hacia arriba, donde pertenecemos. Hemos hablado ahora de la pertenencia al Espíritu Santo, ¿no? Pues se titula así esta en inglés, claro, hacia arriba, donde pertenecemos. Y se escuchan frases como esta: oh amor, llévanos hacia arriba, donde pertenecemos. Y bien, podemos decirlo al Espíritu Santo, aunque esta canción esté en inglés. No en vano, en Pentecostés los apóstoles empezaron a hablar en diversas lenguas, ¿no? Bueno, pues la escuchamos.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Puedes escribir un mail a yucat@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. También puedes enviar un pequeño audio de no más de 30 segundos al número de WhatsApp 668 594 383. Bien, pues vamos con la respuesta a las preguntas. La respuesta me refiero a la pregunta que hemos hecho al principio y que hoy, no me digáis, será muy sencilla. El próximo día preparados, ¿eh? Bueno, la de hoy es muy sencilla. ¿De qué color es que son los ornamentos litúrgicos, las vestiduras sagradas que lleva el obispo o el sacerdote que confirman? Y entonces, pues vamos a ver qué nos han contestado nuestros oyentes. Yolanda, buenos días, que tenemos el control de sonido y que ya has recibido estas respuestas, ¿no? Buenos días. Pues sí, hemos recibido muchas respuestas. La mayoría de ellos, por decir el 90%, dicen que es rojo. Algunos han dicho que es blanco. Y de los que dicen que es rojo, dicen que es porque es el color que representa al Espíritu Santo por el fuego de Pentecostés. Alguno explica, a excepción si el día coincide con una solemnidad mayor en el que debe de utilizar el color litúrgico correspondiente. Hay también otra persona que además nos explica que es de la República Dominicana y que en su parroquia se utiliza el blanco porque el obispo suele ir el día de Nuestra Señora de la Altagracia, que es la patrona de su pueblo, y por eso pues va de blanco, pero es rojo, dice, porque recibe al Espíritu Santo. Y luego también hay alguna oyente que aprovecha para felicitar a todos los catequistas porque hoy es San Enrique de Oso, que es el patrono de los catequistas. Y a ver, alguna que tenemos por aquí también. Aquí, en el tiempo ordinario, la misa de confirmación podrá celebrarse usando vestiduras blancas o rojas, nos escribe. Cuando la confirmación se celebra en domingo, se utiliza el color del tiempo litúrgico. Por ejemplo, los domingos de Cuaresma se debe utilizar el color violeta. Dentro de la semana, durante la Cuaresma, se utilizará el blanco. Esto es lo que nos responden algunos de los oyentes. Bueno, pues felicidades a nuestros oyentes porque ya nos demuestran cada martes que están bastante bien puestos en temas litúrgicos. Efectivamente es el color rojo el que pues se hace en el sacramento de la confirmación porque se suele celebrar la misa votiva del Espíritu Santo y es efectivamente el color litúrgico propio del Espíritu Santo de la fiesta de Pentecostés. Y como bien han indicado nuestros oyentes, si no hay otro motivo, digamos, litúrgico o otra solemnidad o celebración litúrgica que de alguna manera se imponga ese día, como pueda ser efectivamente la de un domingo o la de la patrón o patrona de un lugar, como nos ha contado este oyente desde República Dominicana. Qué maravilla, ¿no? Además, claro, la Virgen de Altagracia, la patrona de República Dominicana, ya pues aprovechamos para saludar a todos nuestros oyentes desde allí, que vamos, sabemos que son bastantes. Y padre, bueno, pues, nos hacen una pregunta también. Sí. Nos pues dice, fenomenal, vamos a ver. Nos dice, mi duda es, cuando en Pentecostés Cristo envió el Espíritu Santo sobre María y los apóstoles, ¿no lo había enviado ya? Por ejemplo, en el momento de la encarnación, cuando dice el Evangelio que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, concebirás y darás a luz un hijo. Gracias y que el Señor les bendiga. Claro que sí. A ver, el Espíritu Santo está presente desde la creación misma. El Espíritu Santo se cernía sobre las aguas. Leemos ya en el libro del Génesis, ¿no? Y cuando Dios dice que exhaló su espíritu y sopló sobre Adán y Eva, infundiéndoles el alma, ¿no? Pues ahí está la presencia del Espíritu Santo y constante a lo largo del Antiguo Testamento ya. O sea, yo me voy antes aún, ¿no? De lo que ha dicho este oyente, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo habló por los profetas, también decimos muchas veces en el credo, habló por los profetas. Y efectivamente, en el momento de la encarnación, por supuesto, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. La Virgen María pues recibió, por supuesto, fue en realidad la presencia, fijaos, de la Virgen María con los apóstoles el día de Pentecostés. En realidad se le dice, para María fue el segundo Pentecostés, ¿no? Creo recordar que algún Santo Padre lo indica así, con esta expresión, porque ella pues fue llena del Espíritu Santo
en el momento de la encarnación, claro está, ¿no? Para concebir a su Hijo, ¿no? Entonces, pues efectivamente, eso es así. El Espíritu Santo no se reduce únicamente al día de Pentecostés. El día de Pentecostés, por supuesto, es la efusión, digamos, con carácter oficial, marcando ya, por decirlo así, un antes y un después. Es el momento en el que la Iglesia se pone en marcha y se manifiesta, digamos, cumplida esa profecía del Señor, esa promesa del Señor de que enviará el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, los apóstoles, la Iglesia naciente, pues experimenta esa fuerza sobrenatural con la cual pues se pone a predicar y se pone a hacer milagros y se pone a difundirse la Iglesia, pero con una fuerza tremenda que supera toda fuerza humana contraria, digamos, a la Iglesia. Y esto sigue siendo así. O sea, lo que hace falta es que en el programa de hoy pues nos quede claro esto, que Pentecostés es un continuo, una continuación en la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia es un continuo Pentecostés, un continuo derramarse el Espíritu Santo, una efusión constante del Espíritu Santo, ¿no? Y nosotros, pues en la medida que vivimos y renovamos esta efusión del Espíritu Santo, pues somos santos y difundimos el Evangelio a nuestro alrededor. No sé si hay alguna otra pregunta, Yolanda. Sí, nos pregunta un oyente que ¿y si los adultos reciben los 3 sacramentos el sábado de Gloria? ¿Qué color? Bueno, pues ahí el sábado de Gloria es ya la vigilia pascual. Entonces la vigilia pascual indudablemente es el blanco blanquísimo, porque es el día de la resurrección del Señor. Entonces, si en cualquier otra celebración hemos dicho que bueno, pues si se imponga, digamos, otro color litúrgico, pues en ese caso no se lleva el rojo, pues no, digamos, en la vigilia pascual, pues es el blanco. Y ahí efectivamente los adultos que son bautizados, ahí y en cualquier otro día del año, pues el adulto que es bautizado sí que recibe los 3 sacramentos de la iniciación cristiana juntos. Bautismo, confirmación y Eucaristía, ahí sí por ese orden. Y ahí fijaos la crismación que hay normalmente en los bautismos de niños, pues ahí no se produce porque se produce precisamente la crismación de la confirmación. O sea, la crismación en un bautismo de adultos es sacramento, es el sacramento de la confirmación, ¿no? O sea que en ese caso las vestiduras son blancas, la vigilia pascual. Muy bien, amigos, pues yo creo que vamos a dejar ya ahí las preguntas, los temas de hoy, porque se va llegando ya el final de nuestro programa de hoy. Tenemos que dar paso ya enseguida al Padre Manuel Horta y su comentario magnífico al Evangelio. Y nada, continuaremos hablando del sacramento de la confirmación el próximo día, concretamente los 3 puntos que nos quedan, que nos hablan de este sacramento, también interesantísimos, así que no os lo perdáis el programa del próximo día, como tampoco pues os perdáis o se pierdan este programa otras personas que lo podían oír y que a esta hora a lo mejor no pueden, pues que sepan y que sepamos todos que en el podcast de Radio María queda, que ahí te lo puedes descargar y lo puedes compartir con quienes sabemos que les puede venir muy bien y que no han podido oír el programa por la mañana, ¿no? Entonces, entrando en radiomaria.es, allí apartado de los podcasts, vas al YOUCAT, a la Y, la lista de los podcasts, que en la Y solamente está el programa YOUCAT, y también encontraréis otro podcast que es de este mismo programa, pero punto a punto, es decir, cada punto concreto. No hace falta que te oigas el programa entero, sino si quieres un punto concreto, pues ahí lo tienes también. Muy bien, amigos, y lo mismo, el correo electrónico, también nos ha contestado alguna persona hoy a la pregunta que hemos hecho por el correo electrónico, que es youcat@radiomaria.es. Pues nada más, amigos, un fuerte abrazo a todos, el deseo de que paséis una muy feliz semana y la bendición que os envío en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, amigos, Dios mediante.
Así finaliza en Radio María Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el padre Mario Ortega.